Hola futuros programadores, mi nombre es Rolando y vamos a comenzar el primer contenido de este canal. El primer contenido se va a llamar Fundamentos de Computación, parte uno. Primeramente, antes de comenzar, quería compartir con ustedes que estoy muy emocionado porque, bueno, ya voy a comenzar el contenido del canal y además quiero que me entiendan, yo soy nuevo en este mundo de la creación digital. Por lo tanto, estoy comenzando con pocos recursos, con pocas tecnologías. Por el momento quise mejorar un poco el audio, así que me compré este micrófono que están viendo aquí. Y con ese micrófono yo pienso que le va a llegar mejor el audio, me van a entender mejor, que es muy fundamental para la parte de estas aulas de programación. Por otro lado, quiero decirles que yo soy ingeniero en control automático, no soy informático profesional. Y crié este canal principalmente para los programadores iniciantes que quieran compartir una experiencia de, por ejemplo, de un ingeniero en control automático que se está introduciendo en el mundo de la programación, se está especializando y que ustedes aprendan conmigo y yo enseñándoles, también aprenderé con ustedes. Así que, por ejemplo, mi sueño es crear una comunidad para intercambiar dudas y yo quitar las dudas y así crear una comunicación. Después de dicho esta introducción, vamos al tema y que el contenido es largo. Hola, sean bienvenidos de vuelta y el primer contenido de hoy va a ser el Fundamentos de Computación, parte uno. Y bueno, me fui a lo bien básico porque yo necesito, antes de comenzar con el lenguaje de programación, las prácticas y tal, tener por lo menos un concepto básico de qué es lo que es la computación, de qué trata el programador, qué es lo que hace, quién es el programador y por lo menos las bases conceptuales de la computación para entonces tener una idea de dónde yo estoy parado, de dónde yo voy a comenzar y hacia dónde voy. Y después de este contenido ya comenzaremos ya con el contenido como tal de los lenguajes de programación, los cursos y las prácticas. Bueno, sean bienvenidos, futuros programadores. Ahora yo voy a comenzar con el contenido del día de hoy, de la aula de hoy, que como podrán ver aquí, el título es Fundamentos de Computación, parte uno. Antes de comenzar con los lenguajes de programación, programar y las prácticas y tal, nosotros tenemos que tener una base, un conocimiento básico de qué es lo que es la computación para saber en el mundo que estamos entrando y si queremos continuar perfeccionándonos y tal, y por lo menos entender cómo funciona esto. Bueno, la primera cosa que quiero ver es el concepto de computador. Bueno, como ustedes pueden observar, ya comencé la pregunta con la palabra computador y no computadora. ¿Por qué? Porque el computador es una palabra un poco más general que vamos a ver más adelante, porque computadora actualmente, cuando la persona habla computadora, ya no estamos refiriendo a computadora personal. Y por eso coloqué el concepto de computador. ¿Qué es un computador? Bueno, un computador es un dispositivo electrónico capaz de realizar cálculos y tomas de decisiones miles de millones y millones de veces más rápido que la puede realizar un ser humano. Para que tengan una idea, una computadora puede realizar millones de sumas en un segundo, lo que para un ser humano con una calculadora en la mano tardaría décadas realizar este tipo de cálculo y tendríamos que ver si realizó los cálculos de forma correcta.
Entonces, este es el punto fuerte del computador. Es un dispositivo electrónico que realiza cálculos y toma decisiones muy rápido en comparación con un ser humano. Bueno, entonces quiero enfatizar una cosa muy importante que es, yo coloqué la palabra dentro del concepto como dispositivo electrónico. ¿Esto qué significa? Todo esto, el computador está hecho con componentes electrónicos y no eléctricos. Los componentes eléctricos son los que trabajan con señales analógicas y principalmente con fuentes de alimentación alternada. En el caso del computador, los componentes son componentes electrónicos porque trabajan con señales digitales y principalmente trabajan con fuentes de alimentación de directa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de computador. Tenemos el computador de mesa, el más común, el que todos conocemos, que es el que se adecua más al concepto. Podemos ver también la laptop o notebook, que es un modelo, es como si fuera un modelo más portable de la computadora de mesa. Y también podemos ver que los celulares se consideran computador también. Los dispositivos digitales que entran dentro de este concepto realizan cálculos, toman decisiones rápidamente. Además de los celulares, tenemos las tablets y las diferentes gamas de computadoras para industria. Bueno, ahora vamos a ver uno de los conceptos también muy importante que los informáticos hablan mucho, que es el hardware. ¿Y qué es el hardware en una computación? El hardware no es más que la parte física, la parte tangible. Cuando hablo de la parte tangible, lo que se puede tocar, de todo lo que compone a un sistema informático. En este caso podemos ver la imagen del hardware de un computador de mesa, donde se pueden ver la memoria RAM, el microprocesador, la placa madre o board, los discos duros, la fuente de alimentación. Además de esta imagen que muestra solamente la torre, ¿no?, de una computadora, se considera hardware también, como los monitores, el teclado, el mouse. Entonces el hardware es eso, es todo lo que es físico, todo lo que podemos tocar del sistema informático, en nuestro caso del computador. Bueno, ahora vamos a ver otro de los conceptos importantes en el mundo de la computación, que es el software. Y bueno, ¿qué es el software? El software, en resumen, es el conjunto de aplicaciones, datos que utiliza la computadora para su funcionamiento y procesamiento de datos. También desde otro punto de vista puede considerarse un conjunto de instrucciones creado por el programador que va a utilizar la computadora para el procesamiento de información o de datos. Esto en resumen es lo que se le llama la parte lógica de la computadora. Entonces el software va a interactuar con el hardware y el hardware va a utilizar el software para el procesamiento y cálculo y toma de decisiones de información o de datos. Llegado a este punto, vamos a ver otra de los conceptos muy importantes en la computación, que es la organización del computador. Entonces, virtualmente todos los computadores están organizados de una serie de unidades que la vamos a ver y la vamos a explicar más adelante. La primera unidad que está compuesta con el computador es la unidad de entrada, después está compuesta por la unidad de salida, la unidad de memoria, la unidad aritmética y lógica, la unidad de procesamiento central o CPU, que ya algunos podrían haber hasta escuchado, y la unidad de almacenamiento secundario. Entonces vamos a ver el primer punto, que es la unidad de entrada. ¿Y qué es la unidad de entrada? La unidad de entrada viene siendo como la sección de recepción de la computadora o del computador. Es la sección donde recibe información, datos, programas de la computadora, que será disponibilizado para las otras unidades para el procesamiento. Entonces, podemos ver algunos ejemplos de unidades de entrada de algunos dispositivos que se consideran como parte de la unidad de entrada, que es el teclado, el mouse y las memorias flash. Por ejemplo, estos dispositivos fornecen o introducen información externa al computador y son considerados parte de la unidad de entrada de la computadora. Ahora veremos el segundo punto de la organización de la computadora, que es la unidad de salida. Y bueno, la unidad de salida, en resumen, no es más que la sección de embarque de la computadora. O sea,
Es la sección donde toda la información y los datos procesados por la computadora se van a colocar, se van a colocar de forma disponible para la parte externa del computador o de la computadora. Entonces, como ejemplo, tenemos algunos dispositivos que forman parte de la unidad de salida. En este caso tenemos, por ejemplo, los monitores o las pantallas, tenemos también las impresoras y tenemos también los speakers o las bocinas. Todos estos dispositivos, ellos van a recibir información ya procesada por la computadora y van a colocar esta información disponible fuera de la computadora para que sea utilizado por el ser humano, por ejemplo. Ahora veremos la segunda unidad, que es la unidad de memoria. La unidad de memoria no es más que la sección de almacenamiento de rápido acceso y de capacidades relativamente bajas del computador. En este caso conocemos, por ejemplo, la más común, que es la memoria RAM, que existen diferentes tipos de modelos de memoria RAM. Estas unidades son muy importantes porque ya van a recibir la información o los datos de la unidad de entrada, lo van a almacenar, lo van a disponibilizar de forma muy rápida a las otras unidades de procesamiento, van a almacenar la información ya procesada y la van a colocar la van a disponibilizar en los dispositivos de salida para que esté esta información procesada disponible fuera de la computadora. Es importante enfatizar que este tipo de unidad, ella va a funcionar solamente cuando la computadora tenga energía. Una vez que la computadora se desconecte o el computador se desconecte o quede sin energía, toda la información que queda almacenada en este tipo de unidad se va a borrar. Entonces comenzará de nuevo el almacenamiento de información. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente unidad, que es la unidad aritmética y lógica del computador. Esta unidad les voy adelantando que es una de las partes del circuito que se encuentran dentro del microprocesador de la computadora. Es la unidad que se encarga principalmente de la ejecución de los cálculos de la computadora y también tiene los mecanismos o presenta los mecanismos de la toma de decisiones dentro de la computadora. Eh, Como dijimos, ella es una parte del circuito que se encuentra dentro del microprocesador del computador. Y es muy importante porque es la que realiza prácticamente todos los cálculos, toda la toma de decisiones, que al final se traducen en el procesamiento de datos. Ahora veremos la unidad de procesamiento central. La unidad de procesamiento central también es la otra parte del circuito que se encuentra dentro del microprocesador de la computadora. Esta unidad también es una de las más importantes del computador porque es la unidad que se comporta como el coordenador o el administrador de las operaciones dentro de la computadora. Él es la unidad que se encarga exactamente de cuándo la unidad de entrada debe leer la información, de cuándo la unidad de entrada tiene que colocar la información en la unidad de memoria, cuándo la unidad aritmética y lógica tiene que accesar a la memoria para realizar los cálculos y tomas de decisiones, cuándo la unidad de cálculo debe colocar esa información en la memoria y cuando los dispositivos o unidades de salida deben tomar esa información de la memoria para disponibilizarla en la parte externa de la computadora. Toda esta coordinación de cuándo y en qué momento deben realizarse las operaciones dentro de la computadora es realizada por la unidad de procesamiento central. Ella va a ser la unidad que se va a encargar principalmente de que las operaciones internas entre las unidades del computador se realicen de forma rápida, de forma segura y que no tenga problemas de comunicación. Y como ejemplo podemos ver varios microprocesadores de computadora donde dijimos que era otra parte del circuito dentro de estos microprocesadores y esa parte de la unidad de procesamiento central. Por eso ahora actualmente se conocen a los microprocesadores de la computadora como CPU. Por último vamos a ver la unidad de almacenamiento secundario.
La unidad de almacenamiento secundario no es más que la unidad de almacenamiento de capacidades altas y de velocidades relativamente bajas. En este caso podemos ver algunos dispositivos que forman parte de la unidad de almacenamiento secundario, como son los discos duros HDD y los discos de estado sólido SDD. Entonces, esta es la unidad de almacenamiento de capacidades bien altas pero de velocidades de acceso relativamente bajas. La parte interesante de este tipo de unidad es que va a guardar la información o los datos de los datos de la computadora y la va a guardar por un tiempo prácticamente ilimitado y no va a depender de la energía de la computadora. Si el computador está energizado o no, la información se va a guardar en estos dispositivos y después que el computador tenga energía y vuelva a funcionar, la computadora tendrá acceso o las diferentes unidades tendrán acceso a esta información, que es la gran diferencia con la unidad de memoria. Y bueno, para terminar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un programador? Y aquí le voy a mostrar el concepto. Un programador no es más que el profesional que se encarga de la creación de códigos o de instrucciones que necesita utilizar la computadora para hacer una tarea o un procesamiento de datos específico. En este caso, el programador es una persona capacitada en la creación de software o en la creación de conjuntos de instrucciones para que la computadora realice una tarea específica. Como podemos ver aquí en la imagen, el profesional que está ahora mismo está creando el conjunto de instrucciones que será enviado a la computadora y para que la computadora realice una tarea o una función específica o un procesamiento de datos específico. Entonces, eso es lo que pretendemos ser en el futuro, un programador, un profesional que va a crear software, que va a crear conjunto de instrucciones para indicarle a la computadora que haga lo que ustedes como programadores quieran que ella haga o quieren que ella procese los datos de la forma que ustedes quieran. Entonces, si les gustó el video hasta ahora, inscríbanse porque la semana que viene pienso hacer el tema de fundamentos de computación parte 2. Entonces, inscríbanse para que sean programadores profesionales y me ayuden a mí a interactuar con ustedes. Hasta luego.